Hola, hola, soy Aldaramán y este es mi nuevo podcast de los cuentos de las mil y una noches. Mi podcast anterior se llamaba Las preguntas que me hago sobre los cuentos de mi infancia. En esta oportunidad yo te quiero hablar de Las mil y una noches, que es un compilado de cuentos basados en leyendas de origen hindú, árabe, persa. Es una de las obras más relevantes y fantásticas de la historia universal. Es una herencia de Oriente a Occidente. Estas historias fueron elaboradas, escritas por varios autores desconocidos. Muchas de las historias, la mayoría, no son necesariamente para niños. Sus contenidos son historias románticas, trágicas, policiales, de viajes, costumbristas, fantásticas, de hadas, cómicas, eróticas, en resumen, para todos los gustos. Quien narra estas historias noche a noche es la sultana Cherezade, esposa del sultán Chariar. La idea de Cherezade es conservar su vida un día más. Y como en esa época no había televisión ni radio, ella se le ocurre contarle cada noche parte de una historia. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Se cuenta que en una edad remota hubo un rey que dominaba las islas de la India y de la China. Era jefe de ejércitos y tenía muchos auxiliares y muchos servidores. Pero además tenía dos hijos, el mayor, Chariar, y el menor, Chazamán. Ambos eran considerados buenos caballeros y héroes, ¿ya? Y por más que el mayor aventajaba en cualidades al menor, ellos se querían mucho. Y cuando falleció el rey, Chariar heredó el país, gobernó con justicia y al ver que su hermano menor, que se llamaba Chazamán, era un buen hermano y no sentía envidia ni conspiraba contra él, lo hizo rey de Samarcanda. El bienestar duró largo tiempo en ambos países, pero empezaron a extrañarse. Por lo tanto, el hermano mayor, Chariar, deseó volver a ver a su hermano menor, por lo que envió al visir que fuera de viaje y que invitase al hermano a visitarlo. Chazamán lo saludó y le dijo que sí, que él estaba de acuerdo en visitar a su hermano porque también lo extrañaba y lo echaba mucho de menos. Así que se preparó el viaje, mandó a preparar todo, las tiendas, los camellos, las mulas, y emprendió la marcha. Cuando ya llevaban un buen trecho del camino, recordó que se le había olvidado algo en el palacio. Así que regresó y no fue grande su sorpresa cuando encontró a su esposa durmiendo abrazada a un esclavo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, se dijo, si esto ocurre cuando apenas acabo de abandonar la ciudad, ¿qué hará esta libertina cuando yo lleve un largo tiempo junto a mi hermano? Al hacer esta reflexión, desenvainó la espada y dio muerte a los dos. Regresó enseguida al campamento donde dio orden de emprender la marcha. Viajaron sin cesar hasta que lograron llegar al reino de su hermano mayor, Chariar. Este le salió al encuentro, lo recibió, le dio demostraciones de afecto, le dijo que lo que le alegraba saber que había llegado, engalanó la ciudad y se sentó a su lado. Pero el rey Chazamán recordaba lo que había sucedido con su esposa, por lo cual la tristeza se había apoderado de él constantemente y ésta iba creciendo en aumento y cada día se veía más pálido y más delgado. Chariar, que se dio cuenta de ello, pensó que a lo mejor se debía a que estaba lejos de su reino y que a lo mejor extrañaba a su esposa y le dijo, hermano mío, te veo débil y pálido. Y Chazamán le contestó, hermano, en mi interior hay una herida de la cual no te puedo contar. Y Chariar le dijo, quisiera que vinieras conmigo de casa, tal vez así te relajes y te sube el ánimo. Pero Chazamán rechazó la invitación y Chariar se fue solo. En el palacio real habían unas ventanas que daban al jardín de su hermano y Chazamán estaba mirando por ellas cuando vio que la puerta
puerta del palacio se abría y salían 20 jóvenes y 20 esclavos. La esposa de su hermano mayor estaba entre ellos. Ella era muy bella y avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron los vestidos y se sentaron. Entonces la sultana gritó «Musat», y enseguida un esclavo se adelantó, la abrazó y la poseyó. Lo mismo hicieron los demás esclavos con las jóvenes y no dejaron de abrazarse y besarse hasta que el día se terminó. Cuando el hermano del rey vio aquello, dijo: «Por Dios, cuán ligera es mi desgracia comparado con esto». El insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto y exclamaba: «Esto es más serio que lo que a mí me ha ocurrido». Y desde aquel momento comenzó a beber y a comer otra vez. Cuando regresó su hermano de la cacería, se saludaron y Shahryar se dio cuenta de que Chazamán había recuperado el color, que sus mejillas estaban más rosaditas, que volvía a comer con apetito y que ya el desgano que presentaba ya no estaba. Y asombrado le preguntó: «Hermano mío, antes te veías con la tez amarillenta, pero ahora has recuperado tu color habitual. Cuéntame, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Te contaré lo que me hizo palidecer, pero dispénsame referirte por qué me he recuperado. Cuando me despachaste tu visir para pedirme que viniese a visitarte, hice los preparativos correspondientes y partí de mi ciudad. Más tarde recordé que la joya que te he regalado había quedado olvidada en mi palacio. Regresé y encontré a mi esposa que yacía junto a un esclavo. Estaban durmiendo en mi lecho conyugal y los maté. En este estado de ánimo vine a tu encuentro, pensando continuamente en lo acontecido. Esta fue la causa de mi palidez y de mi debilidad. En cuanto a lo que ha hecho que recupere mi color normal, dispénsame, pero no te lo puedo contar». Cuando Shahryar hubo oído estas palabras, exclamó: «Te ruego por Dios que me cuentes la causa por la cual has recobrado el color». Chazamán, ante su insistencia, le contó todo lo que había visto. Entonces Shahryar le dijo a Chazamán: «Quiero verlo con mis propios ojos». Y Chazamán le aconsejó: «Aparenta que sales de casa y escóndete en mis habitaciones. Verás que lo que te he dicho es verdad y serás testigo presencial de ello». El rey mandó en el acto disponerse para la marcha. Los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad y el propio rey emprendió el camino. Después mandó a levantar las tiendas y conminó a sus sirvientes y a sus súbditos que nadie entrara en su tienda. Se disfrazó y salió a hurtadillas hacia el palacio en el que habitaba su hermano y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Al cabo de un rato salieron las jóvenes y su señora, la sultana, acompañada de los esclavos, e hicieron todo lo que su hermano Chazamán le había comentado. Continuaron de esta manera hasta la llegada del anochecer. Cuando Shahryar se hubo convencido, perdió la razón y le dijo a su hermano Chazamán: «Emprenderemos un viaje según Dios nos dé a entender, pues no necesitamos nada de la realeza hasta saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo semejante. Tal vez es preferible la muerte a la vida». Chazamán aceptó y ambos emprendieron el camino saliendo por una puerta secreta que había en el palacio. Viajaron constantemente día y noche hasta llegar a un árbol que estaba aislado en medio de una llanura. En sus cercanías había una fuente de agua potable junto al mar salado. Bebieron en ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse y desde él se elevó hasta el cielo una nube negra que avanzó hacia la pradera. Al darse cuenta se atemorizaron y se subieron hasta lo más alto de un árbol, que era lo mucho más cercano que tenían, y se quedaron a la expectativa de ver qué es lo que iba a ocurrir. Vieron que se trataba de un efrit, de un genio, alto de estatura, de cara ancha y poderoso de pecho, que llevaba un baúl sobre la cabeza. Subió por la playa, llegó al árbol en cuya copa estaban ellos dos, se sentó al pie del árbol, abrió el baúl y sacó una caja. La abrió y de ella salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente. Cuando el genio la vio, le dijo: «Oh señora de las sederías, a quien rapté en la noche de bodas, quiero dormir un poco».
A continuación, el genio apoyó la cabeza en las rodillas de la muchacha y se durmió. Ella levantó entonces la cabeza del genio por encima de sus rodillas, la dejó en el suelo, se plantó debajo del árbol y les dijo por señas: bajen, no temáis a este Ifrit. No, Dios te proteja, pero dispénsanos, no. Les digo, o bajan o despierto al Ifrit en perjuicio de ustedes, ya que los matará de muy mala manera. Estas palabras les atemorizaron y descendieron. La joven se plantó delante de ellos y les dijo: poseedme de manera fuerte y dura. Si no lo hacen, despertaré al Ifrit y lo instigaré contra ustedes. Su temor era tal que el rey Chariar le dijo a su hermano, el rey Chazamán: hermano mío, hazlo tú primero. Y Chazamán dijo: no, no lo haré, a menos que tú lo hagas antes que yo. Y así empezaron: tú primero, no, poséela tú primero, no, poséela tú. Entonces ella exclamó: me parece que lo único que saben hacer es desafiarse el uno al otro. Si no se adelantan y no me hacen lo que les he pedido, despertaré al Ifrit y los instigaré contra ustedes. El temor que les inspiraba el genio era tal que hicieron lo que ella les mandaba. Cuando hubieron terminado, ella les dijo: son unos expertos. Y sacó de su bolsillo un saquito y de él un collar que les mostró y que contenía 570 anillos. Y les dijo: ¿saben qué es esto? Y ellos respondieron: no, no sabemos. Entonces ella les dijo: el dueño de cada uno de estos anillos me ha poseído sin que este cornudo del Ifrit, de este genio, se entere. Ahora, denme sus anillos, ya que ustedes dos son los últimos. Y ellos le entregaron los anillos. ¿Sabe que este Ifrit, dijo ella, me raptó la noche de mi boda, que me colocó en la caja y que guardó esta en el interior del baúl, el cual cierra con 7 candados? Me depositó en el fondo del tumultuoso mar, donde rompen las olas, pero no sabe él que cuando una mujer desea algo, lo consigue. Cuando oyeron estas palabras, quedaron admirados y se dijeron: si que es un Ifrit, le ocurren cosas mayores que las que nos ha ocurrido a nosotros, bien podemos sentirnos consolados. En el acto se separaron de ella, regresaron a la ciudad del rey Chariar y entraron en el palacio. El monarca, o sea Chariar, cortó la cabeza de su esposa, así como de las jóvenes y la de los esclavos. Desde entonces el rey Chariar todas las noches tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Así fueron las cosas durante el lapso de 3 años. La gente estaba desesperada y huían con sus hijas hasta tal punto que no quedó en la ciudad ni una sola joven que pudiera soportar las instrucciones del rey. Un día el rey mandó al visir que le llevase una joven para poseerla según la costumbre que había tomado. El visir salió, buscó, pero no encontró ninguna. Entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Este visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Cherezade y la menor Dinasarda. La primera, o sea Cherezade, había leído libros, historias, biografías de antiguos reyes, crónicas. Además sabía historia de los pueblos, sabía poesía, tenía conocimientos de filosofía, de medicina. Y al ver a su padre dijo: ¿qué te ocurre, papá, que estás tan descompuesto, preocupado y afligido? Cuando el visir oyó a su hija, le refirió lo que le había ocurrido con el rey desde el principio al fin, y ella le dijo: padre mío, cásame con ese rey. Si vivo, todo irá bien, y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y seré la causa de su liberación. Por Dios, hija, no te arriesgues, es necesario que lo hagas, le contestó ella. Temo que te suceda, le dijo él, lo que le sucedió al asno, al buey con el labrador. Y ella preguntó: ¿qué sucedió, padre? ¿Cuál es la historia del asno, el buey y el labrador? ¿Conseguirá Cherezade convencer a su padre que la case con el sultán a riesgo de perder su propia vida? Sígueme en el siguiente podcast. Nos vemos. Chao, chao.